Hola, en este presente estudio vamos a hablar sobre el polimorfismo MNS16A-PNTR del GENTER en el cáncer de vejiga. Actualmente, el cáncer de vejiga se ha observado con mucha frecuencia y tiene una tasa de morbilidad y mortabilidad grave con un alto costo de tratamiento. Las exposiciones ambientales a carcinógenos, como por ejemplo el tabaco, son los factores que aumentan el riesgo a que una persona desarrolle cáncer. El cáncer de vejiga se origina en el epitelio de la superficie interna de la vejiga. El tipo más común de cáncer de vejiga es el carcinoma uroterial. Según el análisis del número de copias de todo el genoma, hasta el 20% de los casos se ha informado de lesiones en las regiones 10, 11, 17, 18 y 19. El gen de la transcriptasa inversa de la telomerasa está presente en la región 5p15-33 y codifica una enzima ribonucleoproteica que extiende los extremos de los cromosomas que se acortan en cada división celular. La acción de la telomerasa y la longitud de los telómeros están estrechamente relacionadas con la formación de tumores en humanos. Evidencias recientes sugieren que la variación genética para la región 5p15-33 del GENTER podría desempeñar un papel en la regulación del riesgo de desarrollo de cáncer. Las mutaciones en las regiones codificantes del GENTER tienen efectos importantes. Estas mutaciones también pueden causar fenotipos clínicos graves en síndromes con insuficiencia de la médula ósea, aumentar la frecuencia del cáncer. Las mutaciones más comunes que se han identificado para el cáncer de vejiga muestran una proporción de 55,6 a 82,8%. Además, se ha descubierto que estas mutaciones son independientes del estadio y el grado de la enfermedad. Hasta el momento en la bibliografía se notificaron mini-satélites polimórficos repetidos en tándem de PER llamados MNS16A en un estudio con cáncer de pulmón. Los mini-satélites MNS16A se indicó como una copia antisentido del GENTER ubicado en una región promotora. En este estudio, nuestro objetivo fue determinar el efecto del polimorfismo MNS16A-BNTR del GENTER en el riesgo de cáncer de vejiga en una población turca. A continuación les voy a explicar sobre los materiales y la metodología que se usó en esta investigación. Como el primer paso de la metodología, tenemos la selección de lo que sería la población de estudio. En la presente investigación se incluyeron a 70 pacientes con diagnóstico positivo de cáncer de vejiga. Los 70 pacientes eran 65 hombres y 5 mujeres, con una media de edad de 62 años. Adicionalmente, se usó a 120 personas como control, ya que estas no poseían el cáncer. Los pacientes seleccionados con cáncer de vejiga fueron 33 personas que fumaban y 33 que no lo hacían. Tenían un rango de edad de 36 a 81 años. Adicionalmente, se seleccionó un grupo de control que eran de 34 personas que fumaban y 86 que no lo hacían, en un rango de edad de 37 a 94 años. Estas personas se estudiaron retrospectivamente y se reclutaron aleatoriamente en la Clínica de Urología de Niğde y el Hospital Estatal de Lüleburgaz, Turquía. Todos los pacientes habían sido diagnosticados
como carcinoma de células transicionales y confirmado por examen de histopatología. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Local de la Universidad de Kocaeli. En conclusión, podemos decir que la edad media para los pacientes fue de 62.34 más menos 9.52 y con los controles fue de 61.08 más menos 11.59 y su rango de edad fue para pacientes de 36 a 81 años y en los controles fue de 37 a 94 años. En cuanto al sexo de los pacientes, podemos decir que el 92.6% fueron hombres y el 7.4% fueron mujeres, mientras que en los controles fue el 80.8% varones y el 19.3% mujeres. En el caso de estado de tabaquismo, tenemos que los fumadores representan un 52.9% y los no fumadores un 47.1%, mientras que en los controles los fumadores apenas son el 28.3%, lo cual nos da una diferencia enorme. Purificación de ADN. El ADN genómico fue purificado a partir de leucocitos de la sangre a través de un kit comercial, Minikit KeyAmp DNA Blood. Reacción de la cadena de polimerasa. En este estudio se utilizó PCR para la amplificación de las variantes genómicas del polimorfismo MSNA16A BNTR del gen TER con el uso de primers observadores. Podemos observar la secuencia del observador forward de 5' a 3' y la secuencia del observador reverse de 3' a 5'. Protocolo PCR. Desnaturalización inicial a 95 grados centígrados durante 5 minutos. Desnaturalización de 35 ciclos a 95 grados centígrados por 30 segundos. Hibridación a 60 grados centígrados por 30 segundos. Extensión a 72 grados centígrados por 1 minuto y una elongación final a 72 grados centígrados durante 10 minutos. Visualización. Los productos del PCR se visualizaron en un gel de agarrosa de alta resolución del 3%, de 75 a 100 voltios. El uso de un transiluminador UV con tinción SAFE. Se observa 4 alelos diferentes, el BNTR 302, 243, 254 y 333. El alelo BNTR 302 es un alelo de tipo salvaje. Un alelo de tipo salvaje es el asociado al fenotipo normal, el más común en la población. La tinción SAFE es una tinción segura y como alternativa al bromuro de tidio. Análisis estadístico. Las distribuciones de genotipos de los polimorfismos de MNC16A BNTR para las muestras de estudio se probaron para el equilibrio de Hardy-Weinberg, utilizando la prueba de chi cuadrado. Los datos se compararon mediante el cálculo de razones de probabilidad e intervalos de confianza del 95%. Hola, yo les voy a hablar sobre los resultados de este estudio. En este trabajo se estudiaron un total de 190 sujetos, 70 pacientes con cáncer de vejiga y 120 controles. Las características demográficas seleccionadas de los grupos de pacientes y de control se muestran en la siguiente tabla. Aquí podemos ver que no hubo diferencias significativas en la edad media entre los pacientes con cáncer de vejiga y los grupos de control.
Sin embargo, hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos con respecto al sexo. Existen 65 mujeres como pacientes, mientras que hay 97 del grupo control. Asimismo, existen 5 hombres con cáncer de vejiga frente a 23 del grupo control. Ahora, con respecto al tabaquismo, podemos ver que hay muchos más individuos que no fuman en el grupo control, mientras que el número de fumadores en ambos grupos no presenta una diferencia significativa. Ahora, si hablamos de las frecuencias de genotipo observadas para el polimorfismo MNS16A-BNTR, estaban de acuerdo con el equilibrio de Hardy-Weinberg en pacientes con cáncer de vejiga, lo que sugiere que la composición genética de esta población permanece en equilibrio, sin ningún cambio. Pero este equilibrio se desviaba en el grupo control, debido a que este grupo puede presentar ciertas mutaciones que alteran el equilibrio de su composición genética. Los resultados de la genotipificación se muestran en esta tabla, y se analizaron 4 tamaños diferentes de alelos MNS16A-BNTR, siendo los tamaños 302, 243, 274 y 333. Recordando que esta secuencia del gen MNS16A contiene una secuencia de mini satélite BNTR que puede estar asociada con el riesgo de cáncer. Entonces, analizando la frecuencia alélica, que viene a ser la proporción de cada alelo en un locus dado en una población específica, de estos alelos analizados se encontró que el alelo BNTR302 era el alelo más común, tanto en el grupo de pacientes con un 64% como en el grupo de control con un 62%. El segundo alelo más común fue el alelo BNTR243, que se presentó con una frecuencia de alrededor del 33% en pacientes con cáncer de vejiga y el 34% en los controles. Por otro lado, los alelos BNTR333 y BNTR274 fueron los alelos menos comunes en este estudio. En el estudio se analizó además la frecuencia del genotipo, que es la cantidad de individuos con un genotipo dado o con qué frecuencia vemos cada combinación de alelos. Así, para la combinación de alelos 302-302 fue un 40% en pacientes con cáncer de vejiga y 35% en controles, mientras que para 302-243 fue un 43% en pacientes enfermos y 49% en controles, utilizándose el genotipo 302-302 como grupo de referencia. Además, los genotipos 333-243, 333-302, 243-274 y 302-274 eran genotipos muy raros y cada uno se encontró solo 1 o 2 veces. En este estudio no se encontraron diferencias significativas al comparar las frecuencias de genotipos entre pacientes y controles. En la actualidad, la alta cantidad de la telomerasa se percibe como una de las características distintivas de los cánceres humanos. Además, se informó que la telomerasa juega un papel importante en el desarrollo y la progresión del cáncer, y se ha demostrado que los poliformismos funcionales afectan a la expresión o la actividad de este gen. Por ello, en el presente estudio de casos y controles, investigamos la asociación entre poliformismo MNS16A. Las relaciones en poliformismos MNS16A, BNTR y los cánceres humanos se han investigado en varios estudios. En un estudio se informó que los alelos BNTR 243, 272 y 302 se asociaron con mayor riesgo de cáncer de mama. En China, los investigadores de otro estudio compararon las frecuencias alélicas y genotípicas del poliformismo MNS16A en 246 casos, entre 90 años de edad,
y con los 332 controles de 22 a 53 años no se encontraron diferencias significativas entre estos grupos. Por otro aspecto, en otro estudio danés con las mismas variedades genéticas, se investigó la relación de TERS y 4-SNP de TERT con la longitud de los telómeros leucocitarios y la longevidad. En personas de 58 y 100 años de edad. Sin embargo, no se encontró ni se evidenció ninguna asociación al respecto. No obstante, informaron que el genotipo TERT-MNS16A está relacionado con una mayor longevidad en una población. Cabe destacar que el gen TERC es el componente de la ARN polimerasa y es utilizado para extender los telómeros. Por consiguiente, este gen sirve como una plantilla para la replicación de los telómeros por la telomerasa. Por consiguiente, la telomerasa es una enzima formada por el complejo proteína ácido ribonucleico con actividad polimerasa que está presente en las células, en la línea germinal, en tejidos fetales y en ciertas células madres poco diferenciadas que replican el ADN en los extremos de los cromosomas eucarióticos y permite justamente el alargamiento de los telómeros como anteriormente mencionábamos. Por lo tanto, mediante la aplicación de los VNTR, que es el número variable de repeticiones en tándem o también denominados minisatélites. Por ende, son repeticiones de secuencias de 9 a 100 pares de bases que se utilizan como marcadores moleculares. Por ende, en el presente estudio, analizan el polimorfismo de MNS16A del gen TER en el cáncer de vejiga, destacando que un polimorfismo es una variante genética en la secuencia del ADN entre individuos de la misma especie y que se encuentra con una frecuencia superior al 1% y por debajo de este valor o de este porcentaje se lo denomina mutación. Bueno, por otra parte, por primera vez se investigaron los VNTR para MNS16A en líneas celulares de cáncer colorectal de pulmón y de próstata utilizando el ensayo indicador de luciferasas. Por otro lado, también se observó que exhibían una gran cantidad promotora en todas las líneas celulares examinadas y también que el VNTR 274 y el 302 vieron una diferencia que se incrementó 2.7 veces a diferencia de ese. En otro caso, en otro estudio que se realizó, se observó que no se identificaron diferencias significativas entre los pacientes con cáncer de próstata y los controles de hiperplasia prostática benigna. En el análisis estratificado se encontró que el alelo MNS16A, VNTR 274 y el genotipo 274-302 se asociaron con un riesgo reducido. Y también se observó que los alelos y genotipos no fueron diferentes. En el estudio se hizo una comparación de las frecuencias de los alelos con el grupo de control, que fueron de 0,620, 0,340 y 0,010 de los diferentes VNTR. En austríacos sanos se encontró una cantidad, unos datos específicos, igual en personas coreanas, datos específicos, y en la población de chinas también encontraron datos específicos, dando a la conclusión una referencia de que la población más cercana fue la austríaca. Como conclusiones, tenemos que no existe una relación entre el polimorfismo del gen TER, MNS16A, VNTR, a la susceptibilidad del cáncer de vejiga.